Había terminado de alinear los cubiertos cuando oí la llave girando. Él entró primero, soltó un hola rápido y fue dejando sus cosas en el aparador. Detrás de él vinieron los otros, conversando entre sí como si la casa no fuera mía. Yo observé en silencio. Todo estaba en orden. La mesa puesta, las copas de cristal que siempre estaban guardadas, la vajilla buena. Llegué a pensar en abrir el vino antiguo, pero desistí. Nadie parecía interesado en quedarse mucho tiempo. Se sentaron como quien espera una consulta, mirando el celular, tocando el reloj, preguntando si el Wi-Fi seguía siendo el mismo. Pregunté si tenían hambre. Alguien respondió un poco. Él solo dijo, «Vamos a ver qué hay». Fui a la cocina y empecé a servir, sintiendo un peso extraño en el cuerpo, como si aquel día estuviera durando demasiado. En la mesa los comentarios fueron secos. «¿Cambiaste la salsa? No era este el plato del año pasado. Está un poco salado hoy». Yo escuché todo, solo que no respondí. Cuando él preguntó por qué yo hacía tanto drama con las fechas, nadie se rió, pero tampoco a nadie le extrañó. Dije que era mi cumpleaños. Él respondió que nadie se había olvidado. «Estamos aquí, ¿no?», dijo, con una naturalidad que me dejó helada. Observé su rostro y me di cuenta de que ni siquiera estaba enfadado. Estaba neutro, indiferente, como quien asiste por obligación pero no tiene interés en estar. Quise recordar los cumpleaños pasados, de cómo él llegaba con flores o me ayudaba a servir, pero aquello era otro tiempo. Ahora él se levantaba antes de terminar el plato, caminaba por la casa tocando las cortinas y miraba el reloj cada 5 minutos. Yo seguía sentada, sin saber si servir el postre o si ya era hora de retirarme a mi cuarto. La fuente del postre se quedó allí, en el centro de la mesa, cerrada. Nadie la tocaba. Comenté que lo había hecho la noche anterior, que era su preferido desde pequeño. Él miró por encima del hombro y respondió, no hacía falta. Nada más, ni un gracias. La nuera seguía con el celular. Los otros conversaban entre sí, y yo percibía que mi presencia allí ya no organizaba nada. Ni la mesa, ni la conversación, ni la memoria. Las risas venían de un solo rincón. Cuando yo intentaba entrar en el tema, cambiaban de asunto o fingían no oír. Me quedé moviendo los cubiertos, intentando parecer ocupada. Cuando alguien comentó que el tiempo estaba cambiando, me levanté y cerré las ventanas, solo para no tener que mirar a nadie. Todavía escuchaba cuando él decía que mi casa era muy sofocante, que yo debería deshacerme de tanta cortina. Una de las invitadas, que yo ni siquiera sabía quién era, soltó. «Tu madre es controladora, ¿eh?». Él se rió con ganas, y no dijo nada por mí. Volví a la sala con un vaso de agua, me senté en un rincón y me quedé en silencio. Era mi cumpleaños, pero nadie me preguntaba nada, ni cómo estaba, ni qué querían hacer aquel día. Hablaban de viajes, de trabajo, de planes para las vacaciones. Ninguno de ellos mencionaba el motivo por el que estaban allí. Empecé a contar los minutos. No sabía si estaba esperando a que se fueran o a que se acordaran de mí. Mi nieto me llamó para ver un video en el celular. Dije que lo vería después. Él insistió. Yo repetí. Fue cuando mi hijo dijo, alto y seco, «Estás arruinando el ambiente». Y entonces se hizo un silencio extraño. Nadie discrepó. Nadie me defendió. Me levanté, fui al pasillo y tardé en volver. Cuando regresé, mi lugar en la mesa estaba vacío. Ni plato, ni servilleta. Ya estaban desmontando la mesa. Mi hijo, entonces, se acercó con mi bolso en la mano. No gritó. Apenas lo extendió y dijo, «Ve a descansar, te estás pasando de la raya». Señaló la puerta. Me quedé parada, mirando su mano sosteniendo mi bolso como quien sostiene un objeto olvidado. No había rabia ni urgencia en el gesto. Solo aquello. Él quería que yo me fuera. De mi propia casa. En mi cumpleaños. Y lo más duro ni siquiera fue lo que dijo. Fue la forma en que los otros lo aceptaron. Nadie se levantó. Nadie cuestionó. Siguieron conversando bajo, acomodando la loza, recogiendo vasos, como si lo que acababa de pasar fuera algo simple. Miré a mi nuera. Ella desvió la mirada. Mi otro hijo fingió mirar el celular. Los nietos ya estaban en el balcón, como si todo fuera solo un domingo cualquiera. Tomé el bolso sin decir palabra.
Fui al cuarto, cerré la puerta despacio, me senté en el borde de la cama y escuché los sonidos de la casa funcionando sin mí. Siguieron allí por 1 hora más. Después empezaron a salir, uno a uno, con el mismo tono informal de quien se va de un asado. Cuando la puerta sonó por última vez, me quedé allí por unos minutos, mirando al suelo. La mesa todavía estaba a medias, platos sucios, restos de conversación, el pastel intacto. Me levanté, fui a la sala y empecé a guardar todo. Lavé los platos en silencio. Guardé cada copa en el armario. El reloj ya pasaba de las 7 de la tarde. Me di cuenta de que nadie preguntó si necesitaba ayuda, ni siquiera si estaba bien. Vinieron, ocuparon el espacio, comieron, rieron y se fueron. Y en medio de todo eso, me retiraron de la propia escena. Sin discusión, sin escándalo, sin portazos. Solo con un gesto, una mirada, una ausencia total de duda. Mi hijo me dio el bolso como quien informa que la visita terminó. Y lo peor de todo es que no reaccioné. No porque lo aceptara, sino porque me di cuenta de que ya no había espacio para reacción alguna. Aquella noche no dormí, ni lo intenté. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con la luz de la cocina encendida, mirando al vacío. Repasé todo, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Repasé hasta las pequeñas decisiones que tomé esa semana. El menú, la vajilla, el mantel nuevo que compré solo para la ocasión. Pensé que tal vez, con cuidado y atención, las cosas serían diferentes, pero no lo fueron. Y lo que más dolió no fue ser ignorada, fue ser tratada como un peso, como alguien que siempre está en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con las palabras equivocadas. No lo dijeron con claridad, pero lo dejaron claro. Y mi hijo, él fue solo el primero en poner en voz lo que los otros estaban dispuestos a tolerar. Ninguno se sorprendió, ninguno pensó que fuera exagerado, y fue eso lo que hizo que doliera más, la normalidad con la que me quitaron de mi propia mesa. El lunes no mandé mensaje a nadie. Ninguno de mis hijos escribió tampoco. No se envió ninguna foto, ningún gracias por la comida, ninguna palabra. El grupo de la familia se quedó mudo. Yo también. Fui al mercado sola como de costumbre. Volví con menos cosas. Compré solo lo necesario. Por primera vez, no pasé por el pasillo de los postres. Tampoco miré las flores. Guardé todo en la despensa, limpié la encimera, me senté con un café sin azúcar y me quedé allí, escuchando el silencio de la casa. Quería entender en qué momento dejé de ser necesaria. ¿Cuándo fue que me convertí en un estorbo? Tal vez fue poco a poco. Un plato que él ya no quiso. Un domingo que no vino. Un chiste del que se rieron entre ellos. Y yo allí, intentando siempre mantener todo funcionando. El problema es que cuando una mujer insiste demasiado en mantener el orden, las personas se acostumbran a tratarla como parte del fondo, invisible, pero siempre a disposición. El martes pensé en llamarlo, no para pelear, ni para reclamar, solo para entender. Ensayaba mentalmente un tono neutro, algo como, ¿está todo bien entre nosotros? Pero la frase moría antes de alcanzar los labios. Yo ya sabía la respuesta, y si él decía que estaba todo bien, sería aún peor. Significaría que, en su cabeza, lo que pasó no fue grave, que quitarme de mi propia mesa fue solo un gesto práctico, resuelto, necesario, que me lo merecía. Y si decía que no estaba bien, yo tendría que escuchar una versión de los hechos donde yo soy el problema, el ruido, el exceso. No había salida que no me aplastara, así que dejé el celular de lado. Fui a planchar ropa, recogí las sábanas del tendedero y limpié la estantería de la sala como quien necesita mover las manos para no desmoronarse por dentro. Al final de la semana, mi hermana me llamó, preguntó cómo fue la celebración. Yo dudé. Dije apenas que todo estuvo tranquilo. Ella insistió un poco. Quería saber quién había ido, si los nietos estaban grandes, si alguien llevó regalo. Respondí lo mínimo. Desvié el tema. Dije que me dolía la espalda, que el calor me estaba dando migraña, cualquier cosa. Ella no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta. Cuando colgué, miré mi reflejo en el vidrio del armario. Estaba con la blusa que usé el domingo. Ni me di cuenta de que aún no la había lavado. La tomé, la doblé despacio,
La guardé en el fondo del cajón. Tuve ganas de tirarla, pero no pude. Es extraño cómo ciertas ropas cargan olor a silencio, olor a vergüenza, no por lo que se hizo, sino por lo que se permitió que pasara sin reaccionar. El sábado siguiente no vinieron, y nadie avisó, ni mensaje, ni disculpa. Yo ya lo sabía. Su ausencia ahora venía sin ruido, sin sorpresa. Era como si la ruptura se hubiera sellado aquel día, y mi expulsión se hubiera transformado en algo funcional. La nueva manera de mantener la paz. Cuando una persona es retirada de un espacio, el ambiente se reorganiza rápido. Ellos no sienten falta, sienten alivio. El silencio que dejé pareció cómodo para ellos. Y para mí fue un espejo cruel. Yo seguía haciendo almuerzo para dos, aunque comiera sola. Seguía encendiendo la luz de la entrada al anochecer, como si alguien fuera a llegar, pero nadie venía. Y lo peor es que en el fondo, yo ya ni siquiera esperaba que vinieran. El domingo por la noche, me senté en la cama con un cuaderno antiguo en el regazo. Era el mismo donde anotaba las recetas preferidas de cada uno. La de él tenía 2 páginas llenas, con fecha, comentarios, alteraciones que él pedía. Sin cebolla, mamá, con más salsa, como lo hacía la abuela. Me quedé pasando el dedo sobre la tinta descolorida, como si pudiera tocar aquel tiempo. No lloré, pero dolió. Aquel cuaderno era la única cosa de la casa que aún me respondía con memoria. Lo cerré de repente. Lo guardé en el fondo del cajón junto con otras cosas que fui dejando de lado en los últimos meses. Adornos de Navidad que nadie quiso ayudar a montar, tarjetas antiguas, fotos de cumpleaños donde todos parecían felices, incluyéndome a mí, que en aquella época aún creía que bastaba con ofrecer lo mejor de mí para ser vista como parte del todo. El lunes fui a casa de mi vecina a llevar unos recipientes que me había prestado. Ella abrió la puerta sonriendo, me invitó a entrar, pero dije que tenía prisa. Ella insistió. Dijo que tenía bizcocho de maíz en el horno. Entré. Nos sentamos en la cocina, habló de sus hijos, del nieto que iba a empezar la universidad. Yo solo escuchaba. En un momento ella comentó que era bueno ver a las familias unidas. Envejecemos y solo queremos eso, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Me quedé mirando la tetera calentándose en el fogón. Caliente por fuera, hueca por dentro. Cuando volví a casa, la calle estaba vacía. Abrí el portón despacio, me senté en el banco del porche y me quedé allí un rato, sin pensar en nada, solo mirando la luz de la casa del vecino encendida, el sonido distante de un coche pasando. Y por primera vez me pregunté, ¿fui yo quien se equivocó? El martes por la tarde, él me mandó un mensaje. 2 palabras. ¿Estás bien? Respondí, sí, nada más. Él lo vio y no escribió de vuelta. Me quedé mirando la pantalla del celular por largos minutos. Era poco, era casi nada, pero por alguna razón aún me afectaba. Quise preguntar por qué hizo aquello. Quise decir que dolió, pero me callé, porque yo sabía que si él no lo entendió en el momento en que me tendió el bolso y señaló la puerta, no lo entendería ahora, y tal vez ni siquiera quisiera entenderlo. Aquel mensaje era solo un mantenimiento mínimo, como quien sopla la brasa solo para decir que no dejó que se apagara. Pero ya no había fuego, solo un puñado de cenizas guardadas en la memoria, que él fingía no ver y yo no podía olvidar. Después de aquel mensaje, empecé a cambiar pequeñas cosas sin anunciarlo. Dejé de arreglar la mesa como antes. Dejé de comprar ciertos ingredientes que solo usaba cuando ellos venían. Saqué las sillas extra de la sala y las apoyé contra la pared del cuarto de invitados. La casa se volvió más silenciosa, más organizada de una manera extraña, casi impersonal. Caminaba por ella con menos prisa. Ya no necesitaba calcular horarios ni prever gustos ajenos. Aún así, había un vacío específico que no venía de la soledad en sí, sino de la sensación de haber sido desechada. No por falta de amor declarado, sino por exceso de incomodidad acumulada. Cuando alguien se vuelve un estorbo, todo lo que hace pasa a ser visto como un error, incluso quedarse en silencio. Unos días después, encontré una foto antigua al fondo de una caja. Era un cumpleaños mío, hace muchos años. Él aún era pequeño. Estaba sentado en mi regazo,
con la cara sucia de chocolate, riendo. Recordé su peso en mis brazos, el olor de su pelo, la forma en que se aferraba a mí cuando sentía miedo. Aquel recuerdo no trajo consuelo, trajo confusión. ¿Cómo alguien pasa de ser refugio a ser un obstáculo sin darse cuenta? Guardé la foto de nuevo, pero no en el mismo lugar. La puse entre documentos, como quien intenta probarse algo a sí misma. No a él, a mí, que aquello existió, que no fue imaginación, que un día tuve lugar, voz, presencia, y que no inventé ese pasado para soportar el presente. El jueves, tuve que ir al centro a resolver unos pendientes. Me crucé con conocidos, saludé a algunos, evité a otros. Una mujer comentó que hacía tiempo que no me veía con mis hijos. Sonreí. Dije que estaban ocupados. Nadie cuestiona cuando una madre dice eso. Siempre es aceptable. Siempre es comprensible. Volví a casa cansada, con el sol bajo golpeando la fachada. Antes de entrar, me quedé parada unos segundos, con la llave en la mano. Pensé si aquel lugar aún era mío. Pensé si, aquel domingo, cuando él señaló la puerta, ya había decidido algo que yo aún estaba intentando entender. Entré, cerré, y en ese instante comprendí que no había sido solo expulsada de una celebración, había sido retirada de una posición, y eso, a diferencia de una pelea, no se resuelve con una charla. Pasé a rechazar invitaciones de cumpleaños, decía que estaba cansada, que tenía médico, que prefería no salir. Era más fácil que explicarlo, porque cuando uno intenta contar lo que vivió, parece pequeño fuera de contexto. Parece exagerado decir que fue solo un gesto, solo una frase, solo un bolso extendido. Pero quien pasó por eso lo sabe. No es por el gesto, es por el corte. Es por la certeza de que, de ahí en adelante, algo se rompió y no vuelve. Y cuando eres madre, nadie entiende cuando te alejas. Esperan que perdones, que cedas, que olvides, porque la madre que se calla es fuerza, la madre que reclama es débil. Y yo ya no sabía en cuál de esas categorías encajaba. Solo sabía que no quería volver a ser llamada a un lugar donde yo misma fuera invisible. Al mes siguiente, él mandó otro mensaje. Corto de nuevo. ¿Podemos hablar? Pensé durante 2 días antes de responder. Escribí sí. Él no fijó una hora. No apareció. Una vez más, era solo mantenimiento. La conversación nunca llegó. Era solo un gesto para aliviar la culpa, no para enfrentar lo que hubo. No insistí. Y él tampoco. Silencio mutuo. Distancia funcional. Era lo que teníamos ahora. Empecé a notar cómo su ausencia ocupaba la casa. Un vacío específico en los lugares donde antes yo preparaba los platos que a él le gustaban, o donde él se sentaba a conversar mientras yo doblaba ropa. El espacio físico seguía siendo el mismo, pero la relación se había esfumado, y con ella la parte de mí que aún intentaba agradar, explicar, ofrecer. Ya no quería demostrar mi valor, solo quería volver a respirar. Cuando alguien comenta, pero si siempre fue buen hijo, yo solo sonrío, porque yo también lo creía, y tal vez aún lo sea, pero fue capaz de hacer lo que hizo. Eso es lo que no sale de mi cabeza, la capacidad, la elección, el gesto limpio, frío, práctico, señalar la puerta, entregar mi bolso, quitarme de la posición de anfitriona, de madre, de presencia. Y la frialdad de los otros completó el corte, porque no fue un arrebato, no fue una discusión, fue una operación silenciosa, donde todos sabían que yo estaba siendo retirada y nadie intervino, ni con una mirada, ni con un espera. Yo me fui saliendo de la vida de ellos de la misma forma que se recoge una toalla sucia, en silencio, sin anuncio y con prisa por olvidar. Los días siguientes fueron todos parecidos, silenciosos, funcionales. Yo hacía lo básico, lavaba, cocinaba, leía un poco, dormía temprano, pero había un espesor en el tiempo. Cada hora parecía más larga, no por aburrimiento, sino por ausencia. Su ausencia pesaba en todo, en el tipo de pan que compraba, en el sonido que no venía del portón, en la falta de ruido los domingos. Intentaba no pensar,
pero bastaba oír a alguien hablando con su madre por teléfono en la calle o ver una foto de familia en una red social para que todo volviera, no como nostalgia, sino como el recuerdo de que existía un antes y que el después fue impuesto, no elegido. Una ruptura que no dejó cicatriz visible, pero que alteró la forma en que el aire circula en la casa. Empecé a evitar la parte de la casa donde él solía estar, el sillón cerca de la ventana, el lado derecho de la mesa, el pasillo del fondo. No era miedo, era prevención, como quien no quiere reabrir algo que ya decidió apartar. Un día, fui a regar las plantas y encontré en el porche un cochecito de juguete que mi nieto había dejado olvidado. Me quedé mirándolo un rato. No lo tomé, no lo guardé, solo lo dejé allí, como una especie de testigo mudo. Aquello se quedó días en el mismo lugar, llenándose de polvo, como yo, como su gesto, como aquella frase, estás arruinando todo, palabras que no tenían vuelta atrás, porque una cosa es ofenderse, otra muy distinta es ser descartada, y cuando un hijo descarta a una madre, aunque sea sin gritar, es como borrar un nombre de una puerta que nunca tuvo cerrojo. El viernes, él apareció, sin avisar. Aplaudió en el portón como cuando era adolescente y olvidaba la llave. Tardé en levantarme. Estaba con ropa de casa, sin prisa. Abrí. Dijo, «Hola, mamá», como si nada hubiera pasado. Yo dije, «Hola, de vuelta». Nos quedamos mirándonos por unos segundos. Preguntó si podía entrar. Dije que sí, pero por dentro algo en mí se puso de pie, en guardia. Trajo una bolsa con panes y dijo que pasó cerca de la panadería que me gustaba. Le di las gracias. Entró, se sentó a la mesa, miró alrededor. La casa estaba limpia, aireada, pero diferente. No había platos extra, ni mesa puesta, ni olor a comida en el horno. Él se dio cuenta, pero no comentó nada. Y yo no ofrecí nada, porque aquel día yo ya no tenía intención de servir, solo de observar hasta dónde era él capaz de llegar. Se quedó unos 40 minutos. Intentó sacar temas sobre cosas banales, el precio de la gasolina, el tráfico, una serie nueva. Yo respondía con frases cortas, no por rencor, sino por agotamiento. Me preguntó si estaba bien. Respondí que sí. Y ahí quedó todo. En ningún momento mencionó lo que pasó. Ninguna mención al cumpleaños, al día en que me echó delante de los otros. Y aquello fue peor que una pelea. La ausencia del recuerdo era como una eliminación, como si mi dolor fuera un detalle irrelevante. Cuando se levantó para irse, me dio un beso en la mejilla. No sentí nada, ni rabia ni ternura. Solo el roce de alguien que ya no me reconocía como parte central de su propia historia. La puerta se cerró y respiré hondo. Por primera vez, entendí que lo peor ya no era el gesto, era la continuidad después de él. El sábado por la tarde, recibí un mensaje de mi otro hijo. Dijo que estaba pensando en pasar por aquí, que su esposa quería hablar. Respondí que estaba bien. Vinieron los dos, con ademán ensayado. Se sentaron en la sala, elogiaron la decoración, preguntaron por mi salud. Después de unos minutos, ella fue directa. Creo que es hora de dejar el pasado en su lugar, ¿no crees? Mi hijo se quedó en silencio. Ella continuó. Él no lo hizo por mal. Estaba nervioso. Fue un momento. Yo no respondí. Ella insistió. Dijo que la familia es así, que a veces alguien se pasa de la raya. Pero tú eres la madre. No puedes cortar lazos así. Fue entonces cuando dije con voz baja. Yo no los corté. Solo dejé de aceptar el lugar en el que me pusieron. Ella no supo qué decir. Él tampoco. Se quedaron un rato más incómodos y luego se fueron. Aquel día no lloré, pero tampoco dormí. Me quedé pensando en cómo la gente naturaliza lo que lastima cuando la víctima es la madre. Esperan de ella la comprensión, el retroceso, la iniciativa. Esperan que lo acepte todo en nombre del vínculo. Pero el vínculo no debería significar anulación, ni silencio forzado. Y yo no quería que él me pidiera perdón, ya no. Yo quería que él supiera lo que hizo, que sintiera el peso del gesto. Pero tal vez eso nunca pase. Tal vez siga su vida creyendo que fue solo un malentendido, una reacción exagerada de mi parte. Y tal vez los otros también piensen así, pero yo estuve allí.
Yo viví aquel momento y sé que aquel domingo no solo me sacaron de la sala, me sacaron de su narrativa. Y eso es lo que duele hasta hoy. Volví a cocinar solo para mí, platos simples, porciones pequeñas. La nevera se quedó más vacía, la casa más silenciosa, pero había una ligereza en ello. Era como si por primera vez estuviera comiendo sin esperar ser aprobada, sin medir el sabor por la reacción de nadie. También dejé de comprar flores los domingos. Aquella idea de preparar la casa para recibir ya no tenía sentido. Y, extrañamente, no me dolía tanto como pensé que dolería. Lo que aún pesaba era el eco de la frase, «Estás arruinando todo». Nunca me consideré una mujer difícil. Siempre fui de escuchar más que de hablar, de intentar evitar el conflicto. Pero aquel día me di cuenta de que el silencio también puede ser interpretado como debilidad. Y que cuando no reaccionas, la gente cree que puede ir un poco más lejos, hasta que dejan de verte como persona y te tratan como un estorbo. A la semana siguiente me llamaron para un examen de rutina. En el consultorio, la médica preguntó si vivía sola. Respondí que sí, con una sonrisa automática. Me miró por unos segundos más, como si esperara que dijera algo más, pero no lo dije. Volví a casa pensando en eso. Vivía sola, pero no era eso lo que pesaba. Lo que dolía era saber que había gente que un día me llamó de todo: madre, consejera, hogar, y ahora me llamaba solo cuando le convenía. Y aún así, esperaban de mí madurez, elegancia, paciencia. Yo tenía todas esas cosas, pero también tenía amargura. Y la amargura, aunque uno la esconda, moldea la forma de respirar, de caminar por la casa, de responder a los mensajes con más lentitud. Una tarde tomé una caja de cartón y empecé a separar cosas. Fotos, tarjetas, recuerdos. Nada en tono dramático. Solo una limpieza práctica. Cosas que ya no quería ver al alcance de la vista. Algunas las guardé, otras las tiré. Encontré una nota antigua de él, escrita con letra de niño, para la mejor mamá del mundo. Sostuve el papel por unos minutos. Me senté en el suelo. No lloré, pero el corazón se me apretó como si acabara de escuchar aquella voz infantil llamándome desde la cocina. Guardé la nota en un sobre, lo sellé, escribí con bolígrafo negro, «No olvidar», porque a pesar de todo, yo no quería borrar el pasado. Solo necesitaba que no se quedara más en medio del camino entre quien fui y quien estoy intentando ser ahora. Un mes después, apareció de nuevo, esta vez con mi nieto. Tocó el timbre, me esperó en el portón. Abrí. Estaba con el delantal aún puesto, pues estaba lavando el baño. Él sonrió, como si nada hubiera pasado. El niño vino corriendo, me abrazó. Yo le correspondí, claro. Él se quedó en el porche, preguntó si podía entrar, dije que sí. Entró, se sentó. El nieto se fue a jugar. Comentó que echaba de menos mi comida. Dije que no tenía nada listo. «Cualquier cosa sirve», respondió él. Y en ese instante entendí que quería empezar de nuevo como si la ruptura nunca hubiera ocurrido. Solo que para mí sí ocurrió. Y seguir como si no, dejaría todo aún más torcido. Hice café. Les serví a los dos. Hablé poco. Él también. Cuando se fueron dijo, «Tenemos que hacer esto más a menudo». Yo solo asentí con la cabeza. No prometí nada. A la semana siguiente, mandó una foto al grupo de la familia. Estaban todos en un almuerzo, menos yo. No era una ocasión especial, pero estaban juntos. Una de las nueras comentó, «Familia reunida lo es todo». Otra respondió con corazones. Nadie mencionó mi ausencia. Me quedé mirando la foto unos segundos. Después cerré el celular. No fue una sorpresa. Fue solo una constatación. Se habían reorganizado sin mí, no con rabia, no con una ruptura explícita. Simplemente me pusieron a un lado y siguieron. Y, de cierto modo, yo también había seguido. Solo que mi camino ahora era más estrecho, más silencioso, más mío. Ya no había lugar para fingimientos, ni para fiestas donde yo sería apenas una presencia incómoda, a ser removida discretamente si desentonaba. Empecé a repensar qué quería dejar de herencia. No bienes, no recetas, presencia. Y decidí que no insistiría más en mantener relaciones que me negaban como persona.
que no estaría más disponible para quien solo me quería callada, funcional y conveniente. Si en algún momento él quisiera hablar sobre aquel día, de verdad, yo escucharía, pero no insistiría. Porque hay dolores que solo el otro puede decidir ver. Y mientras él fingiera que nada pasó, yo no abriría la puerta de la misma manera. La dejaría entreabierta, no por amargura, sino por respeto a mí misma. Aprendí con tiempo y silencio que ser madre no significa aceptarlo todo, y que a veces el gesto más amoroso que una puede tener consigo misma es simplemente no poner la mesa. La convivencia siguió así, espaciada, cuidadosa, superficial. Él me visitaba de vez en cuando, con mi nieto o solo. Evitaba temas profundos, mantenía el tono ligero, elogiaba la casa, preguntaba si necesitaba algo. Yo respondía con educación, pero siempre había algo entre nosotros, un campo minado de silencio, porque la memoria de aquel día no se había borrado, solo se había recubierto con gestos convenientes, y yo sabía que, si tocaba el tema, él retrocedería, tal vez hasta se alejaría de nuevo, pero también sabía que no mencionarlo era aceptar la eliminación, y yo ya no quería ser parte de nada que exigiera mi silencio como entrada, así que dejaba que las visitas siguieran el guión que él necesitaba, sin ofrecerme de más, ni de menos, solo lo suficiente para no desaparecer. En uno de esos encuentros comentó que tal vez quería hacer un almuerzo con todos juntos. «Hace falta», dijo. Pregunté si era para celebrar algo. Respondió que no, que era solo por reunir a la familia. Asentí con la cabeza. No confirmé asistencia. Él lo entendió y no insistió. Cuando se fueron miré la sala e intenté imaginar a todos allí de nuevo. La misma mesa, las mismas risas, los mismos silencios. Y yo, de nuevo en el centro, intentando sostener una estructura que ya no se equilibraba. Me dio una especie de vértigo. La conciencia de que por más que intenten volver al punto anterior, lo que se dijo, se hizo y se toleró tiene peso. Un peso que se acomoda entre los muebles, en las entrelíneas, en las ausencias, y que para mí ya era demasiado tarde para fingir que nunca fui expulsada. En la semana de mi siguiente cumpleaños, nadie preguntó si iba a hacer algo. Ningún mensaje anticipado, ninguna oferta de ayuda. Y yo tampoco tomé la iniciativa. Compré un pastel pequeño, con cobertura simple. Encendí una vela sola, la soplé sin prisa. No saqué foto, no publiqué nada. Fue un día tranquilo, sin esperas, sin esfuerzo. Y, por primera vez, sin decepción. Porque cuando uno deja de esperar de los demás aquello que ya demostraron que no quieren dar, empieza a sobrar espacio dentro de uno. Espacio que puede ser usado para muchas cosas, incluso para reconstruir una relación, pero solo si es desde cero, y con cimientos firmes, y sobre todo, con verdad. En aquel momento lo supe. Si algún día él quería volver, tendría que entrar por la puerta correcta, no por la de enfrente, por la de adentro. Al final de aquel año, hice algo que nunca había hecho. Viajé sola, a una ciudad cercana, 3 días, sin avisar a nadie de la familia. Fui a un hotel sencillo, caminé mucho, me senté en cafés, observé a personas que no sabían nada de mí, y aquello me hizo bien. No era una fuga, era un reconocimiento. Necesitaba recordar quién era yo fuera de las funciones que me asignaron. Volví con pocas bolsas, ningún recuerdo comprado, solo el silencio interno un poco más claro. Cuando él mandó un mensaje preguntando dónde estaba, respondí, «Fuera». Quiso saber más. Dije que después le contaba. Y no lo hice, porque en ese momento no le debía explicaciones. Y descubrir eso fue un alivio. La vida ya no tenía que girar en torno a quien no le importaba si yo estaba en el centro o en el borde. Algún tiempo después, mi nieto me llamó por video. Dijo que me echaba de menos. Me enseñó un dibujo. Preguntó cuándo iba a ir a mi casa. Respondí, «Cuando quieras». Y él dijo que hablaría con su padre. Colgó riendo. Aquello me desmontó por dentro. No de tristeza, sino de recuerdo. Recordé cuando su padre hacía lo mismo conmigo. La llamada, el dibujo, la nostalgia espontánea. Y pensé en cómo la vida empuja a los hijos lejos, pero nosotras, como madres, nunca soltamos por completo.
Solo retrocedemos, solo nos protegemos. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla apagada unos minutos. Después fui a la estantería y tomé aquel sobre con la nota antigua. La abrí, la leí, la doblé de nuevo, la guardé. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, hubo amor, hubo vínculo, y yo no necesitaba negar eso para aceptar el presente. Llegó un mensaje de mi otro hijo. ¿Vas a querer que vayamos el domingo? Respondí, solo si es por voluntad. No lo entendió. Preguntó si estaba todo bien. Dije que sí, y lo dejé así, porque después de todo, entendí que no quiero a nadie por obligación en mi mesa, ni con regalo en mano, ni con sonrisa forzada. Prefiero un domingo sola a un domingo fingido, y eso no es amargura, es madurez. Es un nuevo tipo de orden, donde mi presencia también es una elección. Y si alguien viene, que venga por completo, y si no vienen, que se queden en paz, porque yo, ahora, consigo permanecer entera incluso sin testigos. En la semana del Día de la Madre, empezaron a aparecer los anuncios de siempre. Familia reunida, mesa puesta, regalos simbólicos. Cambié de canal. Silencié el celular. Fui a la cocina y preparé un té, sin intención de recordar ni olvidar. Solo continué. El domingo, él me mandó un mensaje con una foto antigua nuestra, sin texto, apenas la imagen. La miré, reconocí el momento, pero no supe qué hacer con eso. Era como si lanzara sobre mí el peso de la nostalgia sin asumir lo que construyó en el presente. No respondí en el acto. Esperé. Horas después, mandé. Gracias. Solo eso, porque ciertas cosas, cuando no se elaboran con verdad, se vuelven adornos. Y una madre no es una vitrina para memorias bonitas. Es historia viva. Y esa, en mi caso, aún estaba abierta. Unos días después, apareció de nuevo. Traía flores. Para compensar, dijo. Le di las gracias. Las puse en el jarrón. Nos sentamos. Tomamos café. Intentó tocar temas ligeros. Habló del trabajo, del niño, de la rutina. Yo escuchaba. En determinado momento dijo, «Estás distante». Yo solo lo miré. Quiso saber si aún estaba dolida. No respondí de inmediato. Después dije, «No es dolor, es claridad». Bajó los ojos. No insistió. Cuando se fue, dijo que iba a intentar hacerlo mejor. Asentí, pero por dentro me aferré firme a la idea de que intentar no basta cuando la herida fue ignorada demasiado tiempo. En ese punto, ya no se trataba de perdonar, se trataba de preservar lo que quedaba de mí. Aquella noche, me senté en la cama y respiré hondo. Ya no era la misma mujer del cumpleaños anterior. Había una ruptura dentro de mí, pero también una reorganización. Aún amaba a mi hijo, pero ya no estaba dispuesta a suplicar reconocimiento. Y lo que pedía, en el fondo, nunca fue mucho. Solo una mirada que me incluyera, un gesto que me dejara permanecer. Y aquel día, todo lo que se me dio fue un límite. Una línea, una puerta, mi propio bolso en manos de quien un día me llamó madre. El cuerpo entiende eso antes que la cabeza. Y tardé meses en admitir que aquello fue, sí, una forma de expulsión. Discreta, socialmente aceptable, pero profunda y aún presente. Hubo un momento, semanas después, en que pensé en escribirlo todo, poner en palabras lo que sentí, lo que vi, lo que esperé, no para confrontar, sino para registrar, como quien entrega un informe del alma. Pero desistí, porque entendí que si él quisiera saberlo de verdad, ya lo habría preguntado, ya se habría sentado conmigo, sin prisa, sin distracciones, dispuesto a escuchar sin defenderse, pero prefería rodearme de gestos sueltos, flores, visitas, mensajes vacíos, en lugar de abrir espacio para la incomodidad real. Y tal vez ni siquiera se daba cuenta. Tal vez creía de verdad que estaba cumpliendo su parte, pero yo sabía que no era eso, que cumplir su parte implicaría pasar por lo que hizo, y eso, él nunca quiso atravesarlo. Algunos conocidos empezaron a comentar que me veían diferente, más reservada, más práctica. Una vecina dijo que estaba con la mirada más seca. Lo escuché. No discrepé. Uno cambia cuando se ve solo en momentos en los que no debería estarlo. Cuando se da cuenta de que su propio hijo es capaz de atravesarte como si fueras una pared, y que aún así
El mundo espera que sigas ofreciendo regazo, consejo y bizcocho caliente. Pero yo ya no quería ese tipo de amor unilateral, donde solo un lado sostiene, solo un lado retrocede, solo un lado se guarda todo para no molestar. Ya no quería ser la mujer que limpia todo después del vendaval, sin haber sido nunca escuchada sobre la tormenta. A la semana siguiente, pasó frente a mi casa y no entró. Miré por la ventana y vi el coche disminuir la velocidad, después seguir. Así era ahora. Presencias calculadas, proximidades vigiladas. Él sabía que yo estaba allí, y yo sabía que él no tenía valor para enfrentar su propia ausencia. Y está bien, porque yo tampoco quería ya reconstruir nada que hubiera sido empujado con desprecio. Prefería la ausencia honesta a la presencia falsa, y eso era nuevo en mí. Pasé una vida entera intentando ser indispensable. Ahora solo quería ser respetada, aunque fuera a la distancia, aunque fuera en silencio, aunque fuera sola. Llegó otro cumpleaños. No planeé nada. No avisé a nadie. Pasé el día en casa, con ropa cómoda, escuchando una música antigua. Hice un plato que me gustaba a mí, no el que le gustara a alguien más. Comí despacio, mirando por la ventana. Llovía. La luz era tenue. El celular se quedó todo el día en el rincón de la estantería, en silencio. Al final de la tarde, lo toqué. Había mensajes, algunos automáticos, uno que otro de conocidos. De mis hijos, nada. Sentí que el estómago se me hundía por un segundo, pero pasó, porque aquel año, por primera vez, no estaba esperando, solo viviendo, como si al fin hubiera entendido que amar a alguien no me obliga a aceptar ser borrada por él. Al caer la noche, sonó el timbre. Era mi nieto, con un dibujo en la mano. Vino solo, con el rostro ansioso. Dijo que su padre estaba en el coche, pero no quiso subir. El niño entró, me dio el dibujo, pidió zumo. Se lo preparé. Me senté con él. Conversamos. Preguntó si estaba triste. Respondí que no, y era verdad. Se quedó casi una hora. Después se despidió con un abrazo apretado. Cuando fui a cerrar la puerta, miré hacia el coche. Él aún estaba allí dentro, mirando a la nada. Nuestros ojos no se cruzaron. Y, por primera vez, no dolió. Era solo una escena más que se repetía, pero que ya no me hería. Apenas confirmaba lo que venía aprendiendo. Hay distancias que se instalan no por la geografía, sino por la elección. Aquella noche, volví a mirar el cuaderno antiguo de recetas. Leí las anotaciones como quien lee cartas de otro tiempo. Había dulzura allí, verdad, amor real. Pero también había un fin, y yo necesitaba dejar que aquel amor se quedara en el lugar correcto, en el pasado. Guardé el cuaderno, cerré el cajón y me fui a dormir con una extraña sensación de ligereza. No por estar bien, sino por al fin aceptar que todo aquello pasó, sin intentar justificarlo, sin intentar olvidarlo. No sé qué piensa él cuando recuerda aquel domingo. Tal vez no lo recuerde. Tal vez piense que exagero. Tal vez lo haya borrado por conveniencia. Pero yo lo recuerdo. Cada detalle, cada mirada desviada, cada silencio consentido, y eso vive conmigo. No como rencor, sino como registro, como algo que me moldea sin definirme. Hoy, cuando miro la casa, veo los espacios más limpios, los objetos más organizados y mi presencia más entera. Sigo aquí, no como antes, pero sigo aquí, menor en volumen tal vez, pero más sólida, porque sobrevivir a aquel día, callada, de pie, con el bolso en la mano, fue la forma más dura de entender mi lugar. Y ahora, aunque nadie más lo diga, lo sé. Aquel domingo él me expulsó, y nadie dijo nada. En el fondo, yo no quería una disculpa, solo quería ser tratada como alguien que aún importa, alguien a quien no se descarta con un gesto seco delante de todo el mundo. Recuerdo la forma en que sostuvo mi bolso, el silencio de los demás. Y hoy, más que dolor, lo que quedó fue ese tipo de cansancio que atraviesa el cuerpo entero. Sobreviví, pero nada dentro de mí es igual a lo que era antes.